Muy bien, hermanos. Muy buenos días para todos los hermanos cercanos y lejanos, que estamos cerca y los que están muy lejos, a quienes podremos llegar y contactar con ellos a través de esta herramienta que tenemos disponible hoy. Y quisiera abrir las escrituras en la carta a los Colosenses en el Nuevo Testamento. Colosenses, en el capítulo 3, capítulo 2, capítulo 3. Forma especial, para ir al tema central que nos ocupa, primero leeremos el versículo 17 y luego el 23. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Y luego en el 23, que refiere al mismo tema, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Mas el que hace injuria, recibirá la injuria que hiciere, que no hay acepción de personas. Estos versículos que refieren al hacer de nuestras vidas, a nuestro quehacer diario, refieren directamente como hijos de Dios a la persona del Señor Jesús. Un tema que requiere ser puesto en consideración y sobre todo en lo que a mí refiere, pues la palabra de Dios, en su autoridad, en su todo poder, en su soberanía, establece estas pautas tan sencillas que no es difícil de entender, no es difícil de ubicarnos en ellas, pues hace referencia al presente y a lo que sigue, al futuro. Habla lo que hacéis y lo que hagáis. En el 17 dice todo lo que hacéis, presente. El 23 dice todo lo que hagáis, es decir, todo lo que podáis llegar a hacer. En el 17 refiere a las dos formas que tenemos de actuar, o lo que hacemos o lo que decimos, dice, de palabra o de hecho. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, porque a veces se hace también de palabra. Además de hacer, se dice. Y claro, y también en aquellos días el Señor Jesús reprendió a los fariseos porque dicen y no hacen. Acá el Señor junta las dos cosas, sea de palabra o de hecho, las dos opciones que hay de hacer algo. Dice, hacedlo todo, refiere, leamos bien el texto, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo, otra vez, todo, en el nombre del Señor Jesús, y luego la gratitud a Dios por él, que no debe faltar. La condición del corazón humano, del cual todos participamos, y yo el primero, hace que el corazón humano rechace todo aquello que naturalmente no es
de su gusto, de su ser, de su quehacer. Y obviamente aprueba todo lo que le agrada y desaprueba todo lo que no le agrada. Bueno, pues la palabra de Dios pone las cosas en su lugar y establece esta forma, esta norma de conducta que refiere a la palabra y a los hechos, refiere directamente al Señor Jesús. Y concretamente al nombre. El nombre es inseparable de una persona. Cuando hablamos de alguien por su nombre, inmediatamente identificamos, decimos un nombre e identificamos la persona, si es que la conocemos, obviamente. Y obviamente que al Señor Jesús lo conocemos como hijo de Dios. Es inseparable el nombre de la persona y la persona del nombre. Y lo que primeramente identificamos, el nombre con la persona, es con el rostro de esa persona. Porque muchas personas se pueden llamar igual, pueden tener el mismo nombre, pero cada una tiene características distintas. Entonces, en el pensamiento judío, el nombre tenía y tiene una importancia muy grande, pues refiere directamente a la persona. El Señor Jesús eso lo confirma porque dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy. Entonces, el nombre refiere a la persona porque congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Y aquí, cuando el Señor vincula la palabra y las obras, lo refiere directamente al nombre del Señor Jesús. Con lo cual, el Señor Jesús está vinculado y está unido y está referenciado siempre a todo lo que hacemos y todo lo que decimos. Porque el mandamiento dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y no escapa, como hijos de Dios, no se puede separar todas nuestras acciones refieren, vinculan, tienen relación directa con el Señor Jesús, el cristiano. Y me está diciendo además que tampoco se puede separar los hechos de la palabra en relación al nombre del Señor Jesús, pero luego también dice dando gracias a Dios Padre por Él. Por Él. Es decir, por lo que Él es, por lo que Él hace. Y es una honra que el Señor nos hace porque el Señor Jesús se vincule a nuestras obras y a nuestros hechos. Está unido. Hacedlo todo en ese nombre. Es tan importante Él, su nombre, y Él personalmente tiene la voluntad, porque así lo registra la Escritura, así lo inspira el Espíritu Santo, Él tiene la voluntad de vincularse a lo que yo hago y a lo que yo digo. Y el Padre espera la gratitud, el nacimiento de gracias por Él. Entonces, toda la conducta de palabra o de obra está vinculada a la persona del Señor Jesús y a la gratitud al Padre por el Señor Jesús. Entonces, en este versículo 17 tenemos la Trinidad directamente ubicada y relacionada. El Espíritu Santo que inspiró esta palabra. Aunque no está mencionado, porque él tiene la delicadeza de no mencionarse, inspira, vincula al Señor Jesús con nuestra conducta y refiere al Padre en la gratitud. Entonces, en nuestras obras y en nuestros dichos está presente la Santísima Trinidad.
Así que Dios participa, Padre, Hijo y Espíritu Santo participa en lo que digo o en lo que hago. En el caso de que yo lo haga en ese nombre. Y ahí está lo que Dios me honra dándome esa oportunidad. Y luego, en el 23, dice, y todo lo que hagáis, ahí vincula otra cosa. Hacedlo de ánimo, dice. Con el ánimo de hacerlo como al Señor y no a los hombres. Sabiendo algo más, dice, sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Es decir, que en todo lo que hago, si referencio, vinculo y identifico el hacer, y pongo el ánimo como en un trabajo personal al Señor Jesús, dice, y no a los hombres. Obviamente que toda nuestra vinculación, nuestra tarea, nuestro hablar, nuestro hacer, refiere a la sociedad con la cual vivimos. Todo lo que hacemos beneficia o afecta, para bien o para mal, a los que nos rodean. Entonces, me dice acá, en la garantía de que sea para bien, dice, hacedlo como al Señor. Y eso es lo que hará que la actitud y la conducta esté garantizada de que es como al Señor, dice acá, y no a los hombres. Este es diríamos, un mandamiento de un cristianismo práctico para el hacer diario, el hacer de todos los días. Hay cosas que cuestan hacerlas, y yo les doy testimonio de mi experiencia. Hay cosas que no me agradan. Dios lo sabe, y mi esposa también. Tareas que no son de mi agrado. ¿Qué pasa? Es así. Otras sí, como todas personas, ¿no? Hay cosas que nos gustan hacer y hay cosas que no nos gustan hacer. Todos. Algo en lo cual nos deleitamos y algo en lo cual sufrimos, ¿o no? Todos. Yo si alguien me dice que disfruta en todo, es mentira. Es mentira, es mentira. Hay cosas que sí nos agradan mucho y otras no mucho y otras nada. Pero que hay que hacerlas. Entonces, buscando en el Señor algunas cosas, un texto conocido de Colosenses 3, pero que nos da las pautas para tener una solución en esos asuntos. Entonces el Espíritu Santo me pone al Señor Jesús y me dice, a ver, vamos a mirar ahora la óptica de otro punto de vista. Vamos a encarar el hacer y te voy a ubicar en esta situación poniéndote en el nombre del Señor. Que obviamente está esto referenciado también en la oración, porque oramos en el nombre del Señor Jesús. Pero me dice el Espíritu Santo, mira, antes de orar en el nombre del Señor Jesús, te propongo vivir en el nombre del Señor. Entonces, si vivimos en el nombre del Señor Jesús, podremos orar con muchísimo más libertad en el nombre. Vivir en el nombre para orar en el nombre, y Dios nos contestará sobre ese nombre. En el nombre que es sobre todo nombre. Con lo cual, el accionar de la vida diaria está vinculado al mayor nombre que existe, existió y existirá jamás, que es el nombre del Señor Jesús. En ese nombre, dice la propia palabra de Dios en la carta a los Filipenses, dice que en ese nombre se va a doblar toda rodilla.
Hoy se ríe la gente, hoy se burla, hoy cuestiona, hoy ridiculiza. Hoy lo pintan en forma de caricatura, el Señor Jesús, en algunos libros, lamentablemente. Libros pretendidamente cristianos. Se hace una caricatura para enseñar, dibujos, como quien dibuja una historieta. Y vinculan ese dibujo al Señor Jesús. Otros lo pintan de otros colores y en la imaginación del hombre, porque gracias a Dios no hay ningún registro de cómo era el Señor Jesús. Isaías nos da una pauta, dice, verlo hemos y sin atractivo para que le deseemos. Lo cual era un hombre que en la multitud pasaba desapercibido, hasta que hablaba, claro, y hasta que se presentaba. Y ahí marcaba una diferencia enorme. Pero tiene un nombre, y ahí vinculo el nombre y la persona nuevamente, porque en ese nombre, en el nombre de Jesús, se va a doblar toda rodilla. Y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor a la gloria de Dios Padre. Imagínense el hecho de que toda rodilla se va a doblar. Y cuando Dios dice que es toda, no quedará uno en pie frente a esa persona. Y aquellos que dicen, no, que Jesucristo es un gran maestro, que es uno de los más grandes profetas, bueno, sí, pero no, que no es Dios, que es un maestro, que es uno de los más grandes, que es el más grande, que es el más grande de los profetas, intentándole hacer un gran favor, diciéndole que es el más grande de los profetas. Bueno, toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, y decir Señor equivale a decir Dios. Ese es el tema. Conocemos a mucha gente, lamentablemente, que presenta al Señor Jesús como maestro, solo, entre otros. Claro, dice, no, pero él es uno de los más grandes. Es una forma de tirarlo abajo totalmente, porque lo llevan al nivel de maestro. Y, bueno, que lo es, lo es. Pero no es solo maestro. Hay una palabra en el Evangelio de Juan que quisiera ver cómo Dios pone las cosas en su lugar. Evangelio de Juan, vamos a leer el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, San Juan 6:13, ahora capítulo 13, puntos acá. Vamos a ver cómo Dios pone las cosas en su lugar. El mismo Señor Jesús. San Juan 13:13. Capítulo 13, verso 13. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor. Y decís bien, porque lo soy. Y ahora dice, pues si yo, el señor y el maestro, ¿cómo cambia? En el 13 dice, vosotros me llamáis maestro y señor, en ese orden. Y en el 14 dice, pues si yo, el señor y el maestro, cambia el orden. ¿Qué es lo que pone primero? Señor. Vosotros me llamáis maestro y señor. Dice, pues si yo, el señor y el maestro, pone el orden correcto. Dios pone las cosas en su lugar. Y Dios pondrá a cada uno en su lugar. Sin lugar a ninguna duda. Porque es un Dios de orden. Y establecerá el juicio oportuno en su momento a cada uno. A cada uno. Dios ha establecido a los hombres morir una vez y después el juicio. En cuanto al juicio, dice que es menester que el juicio comience primero de la casa de Dios. Es decir, en la iglesia, primero el juicio. Lo establece el Señor. Y no puede ser de otra manera porque tiene que comenzar en su casa.
para tener autoridad para hablar después con otros. Primero empezó en su casa y luego nos vamos a ocupar de los otros asuntos, dice el Señor. Entonces, hermanos, ¿por qué comento esto? Porque cuando el Señor dice, pues si yo, vosotros me llamáis maestro, dice yo, el Señor, está bien, decís bien, porque lo soy, pero vamos a poner lo soy en su lugar, el Señor y el Maestro. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si las hiciereis. Entonces esto nos lleva a lo que leímos en Colosenses. Acá dice si las hiciereis. Ahora dice, y todo lo que hacéis, y todo lo que hagáis, otra vez el mismo verbo, el verbo hacer. Y el hacer dice, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Y luego dice, y todo lo que hagáis, otra vez, bienaventurados seréis si las hiciereis. Verso 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y Colosenses dice, y todo lo que hagáis, en el verso 23 del capítulo 3, y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como al Señor y no a los hombres. Estos asuntos que son prácticos, fáciles de entender y un poquito más difíciles de establecerlo en el día a día, como decía el apóstol, ¿no? Tengo mucho que deciros, aunque es dificultoso de declarar, así le decía el apóstol Pablo. Se establece entonces el fundamento de la base de la piedad. Otra palabra muy distorsionada en estos días. Hoy se entiende por piedad dar una limosna, ayudar a alguien. Está bien ayudar a alguien, está muy bien. Sí, claro. Pero no es eso la piedad según la Escritura. Eso es un favor, es una ayuda, es ayudar a alguien y está muy bien, está muy bien. Todo lo que se pueda ayudar a alguien está muy bien. Pero no es eso la piedad. La piedad, según la palabra de Dios, es el obedecer la palabra de Dios y vivir conforme a la obediencia de esa palabra. Eso es piedad. Lo contrario es impiedad. El que hace eso es pío. El que hace lo contrario es un impío. El impío es aquel que desobedece la palabra de Dios y vive como quiere. Ese es impío. Ese no tiene piedad. En el Antiguo Testamento está el concepto también de misericordia, porque David dice, oh Dios, ten piedad de mí. El concepto de la misericordia. Pero cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la primera carta, y vamos en primera de Timoteo, primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, primera de Timoteo, capítulo 6, hace referencia a algunos que enseñaban otra cosa, el verso 3, 6, 6, primera de Timoteo 6, 3, dice, si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme
a la piedad. Importante esto, ¿eh? La doctrina que es conforme a la piedad. Es hinchado, nada sabe y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, porfías de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Y ahora dice que tienen la piedad por granjería, por ganancia. Está diciendo. Apártate de los tales. Esto es uno de los fundamentos donde la palabra de Dios refuta absolutamente lo que es el evangelio llamado hoy día de la prosperidad. El evangelio que dice, hagamos esto para que Dios nos bendiga y no hagamos esto para que Dios no nos castigue. Ese es el evangelio de la conveniencia. Es una transacción comercial. Es como decirle al Señor, dice, mira, yo voy a hacer esto bien, y tú me bendices, y ya pongo la mano así. Yo hago esto para que tú me bendigas. Y yo no hago esto para que tú no me castigues. ¿Sí? Entonces hacemos así. Yo me vuelco para un lado, para la bendición, y no me vuelvo al otro para que... Eso es falsa piedad. Primero, no obedece la palabra, porque no la ama. Y si no la ama, el profeta Jeremías dice que les es cosa vergonzosa. No la aman, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace? Dice, bueno, me voy a portar bien para que Dios me bendiga. Pero si no fuera porque me puede castigar, no me portaría bien. Eso es piedad por granjería. Tienen la piedad por ganancia. Y justamente está haciendo referencia también en el capítulo 3 de Segunda de Timoteo, un poquito más acá, Segunda de Timoteo, la próxima, capítulo 3, habla de hombres, una lista de características terribles de que vendrían hombres con esas características. En el verso 5, 3:5 de Segunda de Timoteo dice, teniendo apariencia de piedad. Segunda de Timoteo 3:5. Teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Y a estos evita. Como ustedes ven, en el capítulo 6, verso 5 de Primera de Timoteo, al final dice, apártate de los tales. Y ahora dice, a estos evita. Evitarlos o apartarse es lo mismo. Porque tienen la piedad por ganancia y tienen apariencia. Apariencia de piedad. Parece que tienen piedad. Pero niegan, dice acá, la eficacia de ella. ¿Cuál es la eficacia de la piedad? La santidad. El obedecer por amor, no por conveniencia. No por conveniencia. El que obedece porque ama al Señor y ama la palabra. Entonces, obedece porque ama y obra de acuerdo a la palabra porque obedece. Eso es piedad según el Nuevo Testamento. Otra cosa es apariencia de piedad. Se vive como se quiere el resto de la semana, pero el domingo se tiene una actividad religiosa. Y el lunes otra vez como siempre. Hasta el domingo, porque el domingo. Eso es apariencia de piedad. Totalmente apariencia de piedad. Entonces, cuando me dice acá, tienen la piedad por granjería, me está diciendo, volvamos ahora a 1 de Timoteo 6, y el verso 6 me pone, empero grande granjería
¿eh? En la primera de Timoteo 6, a ver, acá, primera de Timoteo 6, verso 6, dice acá 6, 6, empero grande granjería, grande ganancia, está diciendo, es la piedad con contentamiento. De obedecer por la alegría de obedecer. Y el hacer lo que dice la palabra con la alegría, con el contentamiento de la obediencia. Eso es piedad según el Nuevo Testamento. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando eso se pierde de vista, la piedad con contentamiento, entonces dice, en el verso 7 hay un porqué, que introduce otras características y otras situaciones. Porque nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar. Y sin duda, dice, nada podremos sacar. Entonces, ¿dónde está la alegría? ¿Dónde está el contentamiento? No es ni en lo que traje a este mundo, que no traje nada, y no es en lo que me voy a llevar, porque no voy a llevar nada. Entonces, ¿qué es lo que me queda? La alegría de obedecer a Dios, más allá del tener o no tener, más allá de las circunstancias. El tener o no tener es un accidente. Millones de hombres y mujeres se han acostado con una fortuna en la cuenta bancaria y se han levantado en la mayor pobreza porque el banco quebró y se enteraron que el banco de mañana no tenía más dinero. Ahí se enteraron, ya hacía días, claro, pero ahí llegó la noticia, los titulares, quiebra del banco. Y se fueron a la cama con la libreta con un saldo que a la mañana ese saldo eran los números fríos y no existía el dinero. O quebró la empresa. Y todas las acciones sirvieron para empapelar una pared, porque no tenían más valor. Nada hemos traído y nada. Entonces, ¿qué es lo que nos queda, hermano? ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde está el contentamiento sobre la faz de la tierra? En el gozo que viene de obedecer a Dios. En el gozo de amar la palabra de Dios, porque se ama al Dios de la palabra, que es el Salvador. Ese es el único contentamiento que queda, hermano. Lo demás ahora está y esta tarde quizás no está más. La salud está y desaparece, pero está y desaparece rápidamente. La familia está y desaparece rápidamente, si el Señor lo permite. Hay gente que ha perdido a la familia en un día, en un accidente, la familia entera, quedó solo. ¿Y? Y las cosas están y dejan de estar porque un terremoto se lo lleva en segundos. Y queda escombros. Se llevó todo. Se lo llevó un incendio. No, no hay nada, absolutamente nada hemos traído y nada podremos, dice acá, sacar. Nada hemos introducido. Hemos venido con las manos vacías. Pues así nos iremos de este mundo. Nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos, otra vez la misma palabra. Grande granjería es la piedad con contentamiento. Y ahora dice, teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos, dice el verso 8, contentos con esto. Ahí está. Pero todo eso, alguien dice, ¿cómo uno puede estar contento? Sí, claro. Porque no depende de eso. Porque la gran ganancia espiritual está en la piedad con contentamiento, en obedecer con la alegría de obedecer y no con el esfuerzo de obedecer. Porque si obedece esforzándose, no haga nada, no tiene sentido. Es que está obedeciendo para que Dios no lo castigue, pero no tiene ningún sentido.
que obedece para que Dios lo bendiga, que se le está negociando con Dios, se está cambiando. Mira, yo te obedezco y tú me bendices. No, no porque cuando así tuviera todo lo que él quiere tener, no va a disfrutarlo. No es el tener, es la piedad con contentamiento, con alegría, estando contentos por el gozo que el Señor nos da cuando obedecemos, que es su gozo. Y eso es lo único que queda, hermanos. No perdamos de vista estas cosas, son básicas, son vitales. No nos aferremos a otra cosa porque es como abrazarnos al viento. Abrazarnos al viento, alguien lo intente, abrazar el viento, que alguien lo intente, a ver si puede. No se puede. Abrazarse de otra cosa es absolutamente inseguro, inestable. Jamás dará contentamiento. Entonces, Pablo enseña esto a Timoteo, pues Timoteo tenía que, como dice en el capítulo 1 de Timoteo, dice que lo había dejado, te quedases en Éfeso 1:3, Timoteo 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando partí para Macedonia para que requirieses algunos que no enseñen diversa doctrina. Diversa quiere decir extraña, doctrina que no es sana. Y le enseña todas estas cosas a Timoteo porque Timoteo tenía que establecer estas bases. En aquellos lugares, en Éfeso y donde estuviese, como un obrero de Jesucristo, como un fiel obrero de Dios, establecer estas bases que son elementales en lo que es la vida cristiana, en la enseñanza de la vida cristiana. Que el cristiano depende de otras cosas, que no está mal, que pueda tener lo que pueda tener, sí, está muy bien, gracias a Dios. Tiene su casa, tiene su familia, gracias a Dios por eso. Pero no ponga la esperanza en eso, que eso está y se va en cualquier momento. Pero en cualquier momento, hermano. Entonces me está diciendo acá, sustento y con qué cubrirnos. Seamos contentos con esto. Esto es palabra de Dios. Si con esto no estoy contento, es un pecado. Porque Dios dice que tengo que estar contento con esto. Y si no estoy contento, estoy pecando contra la palabra de Dios, porque estoy diciéndole a Dios que no, que yo quiero mucho más que esto. Y claro, luego de dar estas pautas, en el verso 10 da una terrible realidad, tristísima realidad, pero dice, porque el amor del dinero es la raíz de todos los males. Es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, aquí el hombre de Dios tiene que huir de estas cosas. Cuando dice aquí, en el capítulo 6, verso 10, en el 11, el amor del dinero es la raíz de todos los males. Y termino con este pensamiento, hermanos, el 6:10. El amor del dinero es la raíz de todos los males. Así lo dice, el 6:10. Consecuencia, cualquiera de los males que afectan la sociedad, tomemos, dice la raíz de todos los males, tomemos cualquiera de los males que afectan la sociedad, y la sociedad está compuesta por las familias, y la familia está compuesta por personas, padre, madre, hijo, tío, abuelo, sobrino, nieto, es la familia. Todos los males que afectan la sociedad, al hombre en particular y a la sociedad en general, tomemos cualquiera de esos males. Empecemos a tirar y a rastrear la situación. ¿Y dónde empezó el problema? En dinero. En dinero. Porque dice que el amor del dinero es la raíz de todos los males. Todos, ¿eh? Y esto lo dice Dios. Sí,
Hay todo este problema. Bueno, empecemos a buscar. ¿Dónde empezó? Dinero. O cosas, que es lo mismo. Las cosas se traducen en dinero. Si no es dinero en efectivo, es problemas de herencia o problemas de que... dinero. Es la raíz. Ahí arrancan todos los males, según Dios. El amor del dinero. El dinero no es malo, ni es bueno. Depende cómo se use. Pero no dice que el dinero es la raíz de todo. El amor del dinero es la raíz de todo. Y entonces le dice a Timoteo para que Timoteo lo enseñe. Para que enseñe. Donde tenía que corregir lo que faltaba. Y bueno, y parte de esta enseñanza se la dice a Timoteo y a mí y a todos. Mis hermanos, la base de la piedad según el Nuevo Testamento, no nos olvidemos. Piedad es amar y obedecer la palabra de Dios y vivir en consecuencia. Eso es la piedad. Otra cosa es apariencia. Y la apariencia niega la eficacia de ello y dice, apártate de esos, apártate de lo que tienen apariencia de piedad. Evítalos. ¿Qué quiere decir evítalos? Si vienen por esta calle, tú ves por la otra. Es evitar a una persona. Mira, a mí que viene allá, voy por otro lado. Evítalos. Dios dice que los tengo que evitar. Que me aparte. Porque no me va a aportar nada, 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 nada bueno. Cuidado, que no se me tengan que apartar de nosotros. Porque este mandamiento es para todos. No sea cosa que yo tenga apariencia de piedad y otro tenga que ir por la calle del otro lado. ¿No? Para que me tenga que evitar según Dios. Y es un mandamiento que es según Dios. Y no es por falta de amor, sino que es por la sanidad de aquel que vive estas cosas. Bueno, que Dios os bendiga, hermanos, y sigamos en este asunto meditando en la palabra de Dios, en lo que Dios tiene a darnos acá.